parábola de Jesús y, y Dios me mostró muchas cosas que quiero compartir con ustedes. El título de esta predicación es No dejes que la dracma se pierda. ¿Cómo es el título? No dejes que la dracma se pierda. Ya creo que muchos saben de qué voy a hablar o de qué historia voy a hablar, o de una parábola mejor que contó Jesús, hablando de esa dracma perdida. Pero quiero que prestes mucha atención a lo que el Señor tiene para ti esta mañana. Esto es Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela. En las pantallas también tendremos acá los versículos que vamos a estar leyendo, entonces estén muy concentrados para lo que Dios va a hablar a nuestro corazón esta mañana. Saludo también a las personas que están conectadas a través de internet en este momento. Les invito a que compartan este enlace, a que envíen a otras personas. Seguramente alguien necesita escuchar esta palabra que Dios tiene hoy directamente a las familias. Lucas 15:8, ¿ya lo tienes conmigo? Dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Una dracma, una unidad monetaria, en la época en la cual se escribió correspondía aproximadamente al jornal, al salario de un día. Pero esto es simplemente un tipo, un símbolo de lo que el Señor quiere entregarnos hoy a nuestro corazón. Recuerden que Jesús está contando una parábola, ¿ok? Y una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Eso es una parábola. Jesús explicó sus doctrinas con parábolas, porque es una muy buena manera de hacer entender un mensaje. Y si una parábola es cuando yo narro una pequeña historia real o ficticia, pero en ella tengo algunos elementos que simbolizan algo para mi vida, entonces ya sé que para entender bien las parábolas debo buscar los símbolos. ¿Qué significa cada cosa? En este caso, Jesús dice, cuando a una mujer se le pierde una dracma, tenía 10, ¿verdad? Tenía 10, se le perdió una en su casa. Entonces encendió la luz, barrió y comenzó insistentemente y diligentemente a buscar la dracma. Al final la encontró. Y cuando la encontró se puso muy feliz, llamó a sus vecinas, sus amigas y celebró con ellas el haber encontrado esa dracma. Pero dice el Señor, así pasa en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. O sea que el símbolo acá es una dracma equivale a una persona. ¿Estás conmigo? Cuando una persona se arrepiente, entonces hay fiesta en el cielo, así como aquella mujer que perdió su dracma, al encontrarla se puso muy feliz y compartió su felicidad con otras personas. Esta parábola es bien interesante, nunca la había visto de la manera que se las voy a enseñar hoy, pero creo que hay revelación de Dios acá. Porque en el mismo capítulo hay 3 parábolas. La primera es la parábola de las 100 ovejas, ¿se acuerdan? Que una se fue del rebaño y el pastor, cuando se dio cuenta que faltaba una, se puso muy triste, entonces corrió a buscarla, caminó por diferentes lugares, cuando la encontró, igual se puso muy feliz, la regresó al redil, ¿cierto? Y ya todo volvió a la normalidad y estaba muy feliz. Más o menos esa es la primera parábola. Luego está esta que acabamos de leer y luego está la parábola de el hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Entonces, las 3 hablan más o menos de lo mismo, pero en diferentes circunstancias. La del hijo pródigo es el muchacho rebelde, un papá bueno, tenía 2 hijos, pero uno de los 2 se puso rebelde y le dijo: papá, yo me quiero ir de la casa, dame mi herencia porque ya no quiero estar más acá. El papá, lo mismo, con mucho dolor en su corazón, le entregó su herencia y el muchacho se fue y comenzó a gastar el dinero con prostitutas, en farra, en cosas de este mundo. Comenzó a hacer eso con el dinero de su herencia, hasta que se acabó
todo el dinero, cuando no tenía nada, dice la palabra que anhelaba comer las algarrobas que comían los cerdos, porque no tenía nada más para comer. Y luego, después de estar en una condición muy baja, muy mal, sin un peso en el bolsillo, destrozado, acabado, él volvió en sí. Dice el versículo que cayó en la cuenta y entonces dijo: en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor, viven mejor. Ya sé, regresaré a mi casa, buscaré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Tal cual lo hizo, se levantó y se fue camino a casa donde lo esperaba el padre. El padre, al ver que venía, salió a su encuentro feliz, muy feliz. Lo abrazó, le dijo: hijo, bienvenido a casa. Le puso un beso en el cachete, le puso otra vez el vestido de hijo, porque el hijo le había dicho: papá, no soy digno de ser llamado tu hijo, déjame ser un jornalero, trabajaré como cualquiera de tus empleados. Y el papá le dice: no, tú eres mi hijo, te pongo la ropa de hijo. Le puso un anillo en el dedo, que también era un símbolo de ser hijo. Mandó matar el becerro gordo. Jesús murió el becerro gordo, hizo una gran fiesta para celebrar que ese hijo que estaba perdido ahora está vivo otra vez en casa. Y otra vez estaban juntos y hubo una gran fiesta también. El hijo mayor se molestó, ¿se acuerdan? Porque a él no, que por qué, y bueno, eso es un tema largo y seguramente hay mucha revelación también allí, pero quiero concentrarme en esta, porque si tú analizas, las tres historias hablan de lo mismo. Personas que se van, se alejan del Padre, pero luego son rescatadas o son encontradas. Luego vuelve otra vez a casa, vuelve a estar con Dios, y otra vez hay felicidad y hay fiesta, y ya lo vimos en la que leímos que hay fiesta en el cielo. Dios se regocija delante de sus ángeles al encontrar a una persona que estaba perdida, pero ahora se arrepintió y regresó. ¿Estamos? Pero analiza esto. Tanto en la historia de la oveja perdida y el hijo pródigo, habla de las personas que se van de casa. Se van de casa. El de la ovejita se fue del rebaño. El hijo pródigo se fue de casa. Pero esta historia es diferente. Esta parábola es diferente, porque en esta historia la persona se perdió en la casa. No tuvo que irse para perderse. En la misma casa se perdió. Y Dios me mostraba algo muy interesante, algo que me parece digno de reflexión en los tiempos en los cuales vivimos, porque hoy la gente se está perdiendo en su casa. Ya no tienen que salir para buscar cómo pecar, como antes, porque antes la casa era el lugar aburrido pero seguro. Para muchos aburrido, para otros no, pero era seguro. Por lo menos ahí había cierto resguardo y la persona no estaba perdida. Antiguamente la gente, si quería pecar, tenía que ir a buscar el burdel, tenía que ir a buscar la discoteca, la taberna, tenía que salir de su casa para destruir su vida. El muchacho iba al parque a buscar los amigos para consumir cosas, vicios, no sé, alcohol. Y así era antes. Hoy ya no es necesario. ¿Por qué? Porque hoy la perdición está en la casa. Si vemos esta historia, ella tenía 10 dracmas, la mujer de la cual habla esta historia, posiblemente una madre cabeza de familia, digámoslo así. 10 integrantes o 10 personas integraban su familia, pero una de ellas se perdió. ¿Sí te acuerdas? La dracma es equivalente a una persona, ¿no? De acuerdo a los simbolismos de la parábola. Uno se perdió. No tuvo que salir para ir a buscar su perdición. Hoy el diablo y todo lo que ha pasado con esta era tan perversa ha diseñado el plan de meter la perversidad a casa, de meter el pecado, de meter todo a casa. Hoy los muchachos no tienen que salir para pecar. Ellos ya simplemente, con una puerta abierta a un mundo infinito de maldad, pueden encontrar cualquier cantidad de perversidades y consumir su vida en esto. Y es el caso de muchas familias. Como pastor, todo el tiempo estoy en contacto con personas, con familias. Y no hablo de una en particular, hablo de la mayoría. Muchas cosas están pasando en este mundo donde las personas, las familias están perdiendo integrantes de su familia en su propia casa. Tremendo.
¿No te parece tremendo? Han pasado muchos cambios. La profecía de Daniel se cumplió. En los últimos días la ciencia se aumentará. Y esa ciencia es peligrosa, esa tecnología es peligrosa. El mundo vivió sin celulares 4000 años. Pero ahora parece que no podemos vivir sin un celular. Antiguamente la persona se iba y no sabían nada de ella hasta que en la tarde regresaba o en la noche. ¿Es así o no? Yo alcancé a vivir en esos tiempos, y eso que soy muy jovencito, pero yo alcancé a vivir en esos tiempos cuando mi mamá me despedía, me empacaba mi lonchera para el trabajo. Ella se levantaba, me hacía almuerzo, mi mamá me ponía las tajaditas fritas ahí, lo más de bonita, el arrocito, las cositas, y yo me iba para mi trabajo, y de ahí hasta la noche, hasta que volvía a mi casa. ¿Podíamos vivir sin celulares, sí o no? Claro que sí. Pero parece que hoy día, más que todos los jóvenes, no pueden vivir sin celulares. Es que ahora desde la cuna ya tienen un celular. El niño está en la cuna y ahí le ponen sus cancioncitas, sus rondas, sus cositas, sus videitos. Hay niños que no comen si no están mirando un celular. Están tan acostumbrados a todo esto, se volvieron dependientes. El otro día hablábamos con un muchacho de acá de la iglesia que es muy joven, tiene creo que 14 años, cumplió 13 y 14 años, y él hablábamos de esto, de cuando no habían celulares, y él decía, no, pues que no lo puedo creer. O sea, ¿cómo es posible que no habían celulares? Para él era como, es que es imposible, ¿cómo hacían? Si necesitaban googlear algo, ¿cómo hacían? Si necesitaban el significado de una palabra, ¿cómo hacían? Querían escuchar una canción, ¿cómo hacían? ¿Qué hacían sin Shazam cuando querían saber qué canción era la que estaba sonando? ¿Qué hacían sin Instagram, sin redes sociales? ¿Cómo podían ustedes vivir sin TikTok, sin Facebook? Para esta nueva generación eso parece imposible. Pero nosotros, los que somos un poquito más veteranos, sabemos que se podía vivir sin esto. ¿O no? Es más, era como más tranquilo todo. ¿O no? Ahora, no solamente las personas se pierden por la tecnología, no solo podemos culpar a la tecnología. Hay muchas otras cosas que pasan dentro de casa que destruyen a los integrantes de la casa. Jesús dijo, Jesús profetizó eso, ¿o no? Sus propios enemigos serán, o mejor, sus enemigos serán los de su propia casa. Porque es a veces, o no a veces, mayormente dentro de casa donde pasan las cosas más horribles. Muchas violencia, abusos, cosas pasan dentro de casa. Y ahora los niños ni siquiera en casa pueden estar seguros. En la pandemia, cuando encerraron a todo el mundo en casas, se incrementó en un 175% la violencia intrafamiliar. Imagínense eso. 175% de incremento en violencia en las familias. Todos estaban metidos en una casa. Los abusos también. Se incrementó el consumo de pornografía como nunca en la historia durante la pandemia. Entonces el papá, los hijos, muchos lo hacían, cada uno encerrado en su cuarto, en el secreto, donde nadie los veía, consumiendo cualquier cantidad de porquerías y destruyendo sus vidas. Entonces el papá o la mamá que está ahí en su casa ve que algo está pasando, que no es igual que antes, que los niños no están portándose igual que antes, porque identifican comportamientos extraños. El muchacho se encierra, ya no comparte, ya no quiere comer a la mesa con los papás, ahora quiere comer en su cuarto, ahora no puede pasar un segundo si no está pegado a su celular, y esos tiempos de calidad que se vivían antes se están perdiendo. El ir a un parque, el ir a un viaje y todos estar concentrados en el plan, eso se está perdiendo. Es que ustedes lo ven en las reuniones, están hablando y todo el mundo está ahí pegado al celular. Y por allá el viejito solo mirando para una pared porque no le entiende a la tecnología. Pero el resto todos están ahí pegados todo el tiempo. Eso es algo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Pero Dios me decía, cuando estaba preparando esta palabra para compartir con ustedes, nosotros no podemos ser igual que todo el mundo. Nosotros debemos procurar regresar al diseño original, y el diseño original es las familias, porque las familias es lo que teje sociedad, pero no cualquier familia, familias sanas, familias
como Dios quiere que estén, donde haya paz, donde haya armonía, donde se convierta otra vez la familia en un lugar seguro al cual el padre, cuando viene cansado de la casa, exhausto, encuentra un lugar de tranquilidad, de paz, de bienestar, de descanso, y no un tormento, no una esposa gritándole, peleándole todo el tiempo, sino un lugar de descanso, un lugar tranquilo, donde el muchacho que estuvo todo el día en la universidad, al llegar a casa pueda encontrar ese refugio, esa paz que no encuentra afuera. Como hijos de Dios debemos hacer que nuestras familias sean hogares de paz, casas de paz, porque no podemos caer en lo mismo que está viviendo el mundo, que nuestros hijos se pierdan en nuestra propia casa. Muchos de ellos no se han ido, pero muchos están tan perdidos que los papás ni siquiera saben, con aberraciones, con sus mentes destruidas por tanta basura que han visto, escuchado, y ponen música que es destructiva a unos niveles que parecen inofensivos, pero están dañando la mente de ellos. Para ellos, si no se hacen los ajustes, un día cuando crezcan, les será muy difícil tener un hogar, les será muy difícil tener una esposa, ser esposos de una sola mujer, porque todo lo que están consumiendo, tanto visual, auditivo, los está llevando a una vida desordenada. Y tú como padre, como sacerdote de tu casa, o sacerdota de tu casa, mujer de Dios, hombre de Dios que me estás escuchando, tú debes poner desde ya cosas muy claras. Y si ya tienes algún integrante, alguna dracma en tu familia se ha perdido, puedes rescatarla, porque en este caso la mujer encontró la dracma, rescató la dracma. Pero si aún no y estás a tiempo, entonces haz los ajustes que toca hacer, porque en esta parábola está la fórmula para que nuestras familias no se pierdan, para que ninguno se pierda, para que no se pierdan en casa. Dios quiere familias unidas, familias de amor. Dios quiere familias que estén creciendo en bendición, que se pase la antorcha a las siguientes generaciones, que el concepto de familia se conserve hasta que Cristo vuelva, porque ese es el propósito de Dios y tenemos que luchar por eso. Pero todo empieza desde la persona que está a cargo de casa. En este caso, esta mujer, ella hizo 3 cosas súper importantes, valiosísimas, que quiero que aprendas hoy. ¿Qué hizo esta mujer para encontrar la dracma perdida? Número 1, ¿qué hizo? No, primero encendió la luz. Muy bien, esa es la segunda. La primera, encendió la lámpara. Amén. La segunda, barrer. Muy bien, gracias. La segunda, barrió la casa. Poderoso, ¿no? Aquí hay mucha revelación. Y la tercera, buscó con diligencia hasta encontrarla. O sea, se dedicó a esa persona. Se dedicó, se concentró en buscar el corazón de esa persona que se había perdido, hasta que la encontró otra vez, hasta que la pudo regresar, hasta que volvió otra vez a ser como antes. Este es un mensaje para ustedes, familia, porque esta es una iglesia que cree en la familia. Hace unos domingos Dios nos dio una palabra cuando les hablé de las moabitas, y una de las cosas que Balaam vio era que habitaban en familias y se multiplicaban. Y Dios nos dio una palabra para nosotros, esta iglesia, que debemos regresar a esto, a este concepto de familia. Tenemos que vivir en familias. Las familias es el diseño de Dios. Yo creo en los matrimonios, yo creo en los hijos que son criados en matrimonios sanos. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo más sano que tú puedes hacer para tus hijos, que haya una familia estable, que haya un refugio, que haya un lugar tranquilo. Entonces vamos a estudiar un poco más acerca de lo que dicen estas historias, porque no es el caso del hijo pródigo que se fue, no es el caso de la oveja perdida que se salió del rebaño, no, es el caso de la dracma que se perdió dentro de la casa, de esa persona que dentro de la casa se está perdiendo. Y a esto quiero llegar. Número 1, esta mujer, ¿qué hizo? Encendió la lámpara. Eso me dice algo, y es que la dracma se perdió porque no había luz en esa casa. ¿Qué es las tinieblas? Las tinieblas es la ausencia de luz. Donde hay luz, dice la palabra, las tinieblas se disipan.
Entonces es sencillo, necesito luz para buscar la dracma. Sin luz no puedes encontrar la dracma. No puedes encontrar a esa persona que se está perdiendo. Necesitas poner una luz muy encendida en tu casa. Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 14 dijo así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hace unos miércoles yo hablé algo de esto, de ser luz en este mundo. Voy a tomar unas cosas de las que dije ahí. Quizá tú viniste o viste la transmisión, pero de todos modos ten tu corazón abierto a lo que voy a decir. Porque cuando Jesús nos dio las instrucciones de cómo ser luz, Él nos dio varios detallitos importantes, de los cuales voy a resaltar tres. ¿Cómo hacer que esa luz alumbre? Número uno, Jesús dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, podemos decir que para que haya luz necesitamos estar en el monte. Si no estamos en el monte, no hay luz. Y el monte en la Biblia es la oración, es la comunión con Dios, es estar en intimidad con Dios. Para que haya luz se necesita subir a la montaña. Por eso en la Biblia los montes son tan importantes. Fue donde ocurrieron las cosas más extraordinarias, en los montes. Porque es como literalmente el cielo se unía con la tierra cuando alguien estaba en un monte buscando a Dios. Eso pasó. Donde en el monte Sinaí fue donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Fue en un monte donde apareció el arco iris como señal a Noé después del diluvio, y un pacto se firmó con el hombre, Dios con el hombre. En un monte Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, muriendo a todo eso que le estaba destronando a Dios, que estaba quitando el lugar de Dios. En un monte Jesús se la pasaba orando. Él iba al monte de los olivos, oraba de noche, oraba en las madrugadas. Él buscaba a Dios en oración en ese monte. En un monte sudó gotas de sangre Jesús, pidiéndole a Dios que si era posible le pasara esa copa. En un monte Jesús murió. En un monte se produjo el milagro de redención que nos tiene a nosotros hoy acá. En un monte pasaron muchas cosas y no voy a entrar en detalle en cada monte de lo que pasó, pero lo que te quiero decir es que si tú quieres que la luz esté alumbrando en casa para comenzar a rescatar ese integrante de tu familia que está perdido o se está perdiendo, necesitas subir al monte. Sin monte no hay luz. Tú debes permanecer en el monte, en la oración, buscando a Dios sosegadamente en la oración, buscándolo en su palabra, buscándolo todo el tiempo, y el Señor traerá esa luz a tu casa. Es lo primero. La mujer encendió la lámpara, y hay que encender la lámpara. Dice la palabra del Señor en Salmos, en el capítulo 43 versículo 3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y quiero que te fijes en la palabra moradas, porque cuando hablamos del monte, de ese lugar donde yo estoy con Dios, intimizando con Dios, estamos hablando de una morada. Dios que quiere hacer morada contigo. O sea, no es una religión, no es orar por orar, no es repetir vanas palabrerías como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios, como dijo Jesús en Mateo 5. No, sino que tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, busca a tu Padre que te ve en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Eso es ir a la montaña, es buscar al Señor en el secreto y hacer una morada con Él. Que sea una vida íntima con el Señor. El cristianismo puro, el de la Biblia, no se trata de religión, no se trata de una cantidad de reglas para cumplir en el esfuerzo humano. No, el evangelio se revela por fe y para fe, y el evangelio es poder de Dios en el hombre. Es decir, no son los logros de un hombre. El evangelio es cuando el hombre busca tanto a Dios que Dios se hace cargo de la vida del hombre. Eso es el evangelio. El evangelio es cuando alguien se sumerge tanto en el Señor y comienza a vivir, o Dios comienza a vivir a través de él, esa vida que para el hombre es imposible vivir. Entre más tiempo tú pases
con Dios y hagas una morada con Dios, entonces vas a ver que Dios va a tomar el control de tu vida. La luz va a comenzar a alumbrar en tu casa. Necesitamos hacer que nuestras casas sean moradas de Dios. Casas de Dios y puertas al cielo. Esos son nuestras familias. ¿Tú quieres que eso sea tu casa? Entonces necesitas constantemente ir a la montaña. Necesitas constantemente estar en el secreto con Dios. Pero dentro del mismo punto, hablando de ser luz, Jesús dijo otra cosa que es clave. Él dijo, la luz no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora bien, presta atención, no se pone debajo del almud. Almud es una caja muy grande, muy pesada, hecha de barro o de madera, que se usaba en aquellos tiempos para almacenar artículos, más que todo trigo. Esta caja tenía unas líneas de medición que simboliza nuestra carne. Una vieja caja de madera o una vieja caja de barro que pesa mucho y que tiene unas líneas de medición que no permite que nuestra cosecha sea abundante, sino que nos limita en nuestro nivel de productividad. Eso es la carne. Por eso, si tú quieres que haya luz en casa, no puedes ponerte debajo del almud. Tienes que estar por encima de tu carne. La luz alumbra cuando tú estás gobernando tu carne, no cuando la carne te está gobernando a ti. Porque Jesús lo dice ahí mismo en la escritura, para que vean tus buenas obras. Porque estás alumbrando, te estás sobreponiendo a tu carne y entonces tu comportamiento, tus obras son luminosas. Son obras que las personas van a ver y van a decir, wow, son obras dignas de arrepentimiento. Hay algo acá diferente. Esta persona está cambiando. Tu familia cambiará cuando tú cambies. ¿Cuántos quieren decir un amén a ese por lo menos? Necesitamos cambiar para que la familia cambie. Hay que hacerlo. Pero recuerda, tú no lo puedes hacer solo. Necesitas estar en el monte para que Dios se haga cargo de tu vida. Para que Dios pelee tus batallas. Porque esa carne te va a obstaculizar, te va a limitar, va a poner unas líneas de medición que no te dejarán avanzar y no van a dejar que tú tengas la plenitud de las bendiciones de Dios, porque Dios te prometió una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida abundante, vida en abundancia. Entonces queremos vivir en esa vida en abundancia. Claro, todos queremos tener todas las promesas de Dios reflejadas en nuestras vidas. No obstante, si tú no controlas tu carne no permitirá que camines en la plenitud de esas promesas. Porque ya tiene líneas que miden, ellas solo te dejan llegar hasta un lugar, y la carne se convierte en el obstáculo más grande de nosotros para heredar las bendiciones de Dios. Es por eso que también las tinieblas están en casa. Necesitas romper esa carne, ponerte encima del almud y hacer que la luz alumbre a todos los que están en casa. Cuando Gedeón enfrentó esa batalla con 300 hombres, que tú puedes leer allá en el libro de Jueces, la estrategia que Dios le dio para ganar fue: lleva trompetas y lleva antorchas encendidas y ponles recipientes de barro a esas antorchas. Distribúyanse entre sus enemigos, porque eran muchos y ellos eran solamente 300. Y cuando estén distribuidos entre ellos, esperen en el cambio de guardia a las 12 de la noche. Van a gritar y luego van a hacer sonar las trompetas, y entonces van a romper esas vasijas de barro y van a dejar que la antorcha alumbre. Así lo hicieron, y cuando estaban ahí en medio de sus enemigos, tal cual como Dios les dijo que hicieran, lo hicieron. Y entonces sus enemigos se despertaron. ¿Qué pasó? Eran 300 lucecitas distribuidas entre todo un campamento de enemigos, que cuando ellos vieron esas luces no sabían qué estaba pasando, escucharon las trompetas, no sabían qué estaba pasando y comenzaron a matarse entre ellos, y así ganaron. Pero fíjate la estrategia tan particular. Nuestra carne es una vasija de barro que cubre la antorcha. Porque ¿de qué fuimos hechos nosotros? De barro. Dice la palabra, somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras. Efesios 2. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuántos fueron hechos por Dios? Todos. Dios creó el mundo, todo lo que existe, con palabras, pero a ti te formó con sus manos. Y te tomó del barro, tomó tierra
y te formó. Tú eres tierra. Y la tierra tiene algo, y es que ella recibe las semillas y las semillas crecen en la tierra. Mira, esto es poderosísimo. Porque si tú pones una semilla de naranja en la tierra, la riegas, ¿qué vas a tener? ¿Y qué van a hacer de ese fruto? ¿Cuál va a ser el fruto? Naranjas. Si tú siembras semillas de limón, ¿qué vas a tener? Limones. Eso no está tan difícil, ¿cierto? Si ustedes siembran semillas de zanahoria, ¿qué van a tener? Pero díganlo fuerte, ¿qué van a tener? Zanahorias. O sea que si siembran en esa tierra semillas de salud, ¿qué van a tener? Y si en la misma tierra siembran semillas de prosperidad, ¿qué van a tener? Si siembran semillas de paz, ¿qué van a tener? Su vida es una tierra. Lo que define la calidad del fruto es las semillas que tú le pones. Por eso tú necesitas poner las semillas de Dios en ti, porque entre más palabra tú estás recibiendo, más palabra, así será tu fruto. Por lo tanto, esa caja de barro, esa caja de tierra que es el almud, va a producir buenos frutos si tú la llenas de palabra. Si tú analizas las palabras de Jesús, Jesús lo que te está diciendo es: te invito al monte, te invito a que recibas mi palabra, para que la carne esté debajo y tú estés encima, y para que la luz pueda alumbrar en casa. Aleluya. Poderoso, ¿no? Y así alumbramos a todos los que están en casa, dice la palabra del Señor. Entonces, todas esas barreras en nuestra carne que no nos dejan ser luz, hay que quitarlas. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque somos vasijas de barro que tenemos un gran tesoro por dentro. Tenemos al Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Porque si tú ves al que está fuera en el mundo sin Dios, él también es una vasija de barro. ¿Qué hace que tú seas diferente a él? El tesoro que tienes dentro. Porque muchos solo ponen dentro de ellos basura, y son vasijas de barro llenas de basura. Pero tú y yo no, porque tenemos las semillas de la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, y somos, aunque seamos vasijas de barro, estamos llenos de tesoros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra en Corintios, en Colosenses capítulo 3 versículo 5, Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Hace una lista ahí: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y continúa con la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Mira la revelación que hay acá. Porque esta lista de obras pertenecientes a nuestra carne las debemos hacer morir, dice la palabra, hacer morir estas cosas, para que podamos alumbrar como Jesús dijo. Pero entonces, ¿cómo las hacemos morir? Te he dado dos razones poderosas. Tienes que ir a la montaña, al secreto con Dios, pero tienes que llenar tu tierra de buenas semillas que hacen morir la maleza y hacen crecer cosas buenas en ti, buenos frutos. Haces morir lo terrenal, lo animal, haces morir toda la lista que está ahí, como fornicación, iras, contiendas, enojos, todo lo que dice allí. ¿Por qué? Estamos hablando de que quieres recuperar al que se perdió en casa, ¿cierto? Tú tienes que ser luz primero para que ellos sean cambiados. Tú necesitas ser transformado por el Espíritu Santo, porque si tú, papá que me escuchas, le dices a tu hija: mi amor, no me gusta ese novio que tienes, no me gusta eso, pilas, ten cuidado, pero tú tienes una vida moral así como regular,
¿con qué autoridad tú puedes corregir a tus hijos? ¿Cómo le dices a tus hijos que sean correctos cuando te escuchan decirle mentiras a tu jefe por teléfono? ¿Cómo pretendes tú hacer que tus hijos se mantengan en sujeción cuando tú no eres ejemplo de lo que estás tratando de enseñarles? Es que hay un mundo espiritual invisible que está detrás de todo lo que tú ves visible, valga la redundancia. Y eso comienza a reproducirse en ellos. Y como papá tienes la autoridad solamente si vives la vida que quieres enseñarles, porque esas cosas terminan pasándose. Aquí lo hemos dicho muchas veces, la maldad de los padres visita hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, aunque él, el papá, se encierre para pecar, se esconda para que nadie lo vea, y no lo ve nadie, bueno, excepto todo el mundo espiritual que lo está viendo, pero digo, nadie lo ve en este mundo carnal, en este mundo natural, pues espiritualmente esas cosas terminan pasándose. Se terminan pasando. Así nunca nadie se llegara a enterar de lo que hiciste, que no es así porque todo sale a la luz, pero digo, si no se enterara aún nadie de lo que tú estás haciendo, lo comenzarás a ver porque eso sale por algún lado y tú no querrás que salga por tus hijos. Tú no querrás ver a tus hijos sufriendo de lo mismo que tú toda la vida guardaste en secreto. Te dolería mucho tu corazón ver a tus niños, a tus hijos haciendo eso que tú quisiste dejar toda la vida, pero nunca lo hiciste. Y será muy frustrante darte cuenta que reprodujiste en ellos lo que eres, porque ellos van a terminar siendo lo que eres, no solo lo que les dices que deben ser, porque eso se pasa. Por eso el Señor dice: ¿quieres que la luz alumbre en casa y puedas encontrar la dracma perdida? Enciende la lámpara. Enciende la lámpara, hazla brillar, sube al monte, frecuenta ese monte, riégate de buenas semillas, que tu tierra esté llena de buenas semillas, y entonces todo va a comenzar a cambiar en casa, porque todo eso de lo que tú eres comenzará a reproducirse en ellos. Ellos comenzarán a ser diferentes y encontrarás la dracma perdida. Tremendo. Pero en el mismo punto hay algo más. Les dije que eran 3 cosas dentro de este punto. Jesús dijo: la luz no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Digan conmigo: candelero. El candelero es algo muy importante en la Biblia, ¿no? En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En plural, las 7 iglesias. El candelero simboliza las iglesias. Cada candelero es una iglesia, o mejor, cada iglesia local es un candelero. Porque la iglesia local te va a ayudar a ti en tu proceso espiritual a crecer. Las iglesias locales son el diseño de Dios. Ese cuento que algunos dicen es que yo no necesito congregarme, yo puedo ser cristiano desde mi casa, puede sonarte muy bonito, pero no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que tú debes congregarte. Para eso el Señor diseñó las iglesias locales. Entonces, llevándolo en este contexto a la luz de la parábola que estamos viendo, si tú quieres ser luz, aparte de frecuentar el monte todos los días y estarte nutriendo de las semillas, llenando tu tierra de buenas semillas, necesitas también pertenecer a una iglesia local, porque en esa iglesia tú estás creciendo, estás aferrado a algo, estás pegado a algo, estás echando raíces en algo, y tu familia va a notar eso, tu familia va a estar contigo ahí. En Hebreos dice la palabra del Señor: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y aún más cuando vean que este gran día se acerca. Jesús ya viene, iglesia. Es tiempo de congregarnos. Y si las iglesias locales no fuera el diseño de Dios, entonces, ¿por qué los apóstoles entregaron sus vidas hasta la muerte con tal de cumplir esa misión de sembrar iglesias locales en muchos lugares? En aldeas, en pueblos, en ciudades. Tú ves ahí a los apóstoles, tú ves a Pablo, tú ves a todos los hombres de Dios. Viajaban, dedicaban su vida completa.
Y después encuentras a Pablo escribiéndole cartas a esas iglesias que él mismo sembró, que él mismo puso, porque él tenía algo claro, había una revelación del Espíritu Santo. Las iglesias son el método efectivo de Dios para salvar al mundo. Se necesitan las iglesias locales. Y es que no es lo mismo congregarse a tratar de hacerlo desde la casa. Y te voy a hacer una pregunta: si tú alguna vez fuiste de los que dejó de congregarse y se apartó de Dios, dime honestamente, ¿pudiste mantenerte en tu comunión con Dios de verdad estable todo el tiempo? Honestamente, no. Seamos sinceros, tú necesitas una iglesia local, porque tú te estás alimentando todo el tiempo, porque tú estás creciendo. Tú viniste esta mañana a escuchar a un pastor que te está predicando, que no es el pastor, es Dios a través de él, que es el Espíritu Santo trayendo la palabra que tú necesitas, porque esto no se trata de hombres. Si yo no estuviera aquí, estaría otra persona que Dios puso y ya. Eso no se trata de la persona, se trata de la palabra que Dios trae a tu corazón cada vez que vienes a congregarte, una palabra que te da vida. Además, que cuando estamos congregados hay una unción especial que baja. No es lo mismo la unción que tú recibes en tu monte cuando vas todos los días que la unción que recibes cuando estás en tu iglesia. No es lo mismo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, la buena unción que baja, desciende, baja desde la cabeza y luego llega hasta el borde de las vestiduras. Ahí envía Dios bendiciones y vida eterna. Porque cuando tú te congregas, estás dejando que fluya por el cuerpo. Dice la palabra de Dios que cada miembro bien concertado por las coyunturas, ahí juntos mutuamente van creciendo de acuerdo a lo que Dios les está dando. Pertenecer a una iglesia local es un regalo de Dios. Y además eso te da autoridad frente a tus hijos, porque tus hijos van a aprender que primero es Dios. Entonces tienes que enseñarle a tus hijos a venir a la iglesia. Amén. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Cuando tú estás sometido a una iglesia, cuando tú estás ahí conectado, siendo un miembro activo de esa iglesia, metido ahí en todo lo que toque hacer, en lo que estamos todo el tiempo dando, haciendo, pues tu familia también va a estar conectada ahí. Porque cuando tú te sometes a Dios, entonces es mucho más fácil enseñarle a tus hijos a someterse a ti. O si no, no. Tienes que influir en la voluntad de ellos. Ahora, voy a decir algo acá que de pronto puede ser sensible para algunos. Porque hay una doctrina en este mundo que dice que tú debes permitir que tu hijo desarrolle la libre personalidad y tú no te puedes meter con nada de su personalidad. ¿Se has escuchado alguna vez hablar de eso? Entonces muchos psicólogos dicen, no, es el desarrollo de su libre personalidad, no te metas ahí. Eso es una mentira del diablo. Un papá debe decidir por sus hijos, porque sus hijos no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos. Mientras estén con ellos, son los papás quienes deciden por sus hijos, les guste a los hijos o no. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es lo que le agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien, y tendrás larga vida sobre la tierra. Entonces, hoy que me escuchas, papá, tu responsabilidad es influir sobre la voluntad del niño. No dejes que haga su propia voluntad. Así el profesor del colegio diga, ay, pero es que no es así. No, pues no, yo soy el papá del niño. ¿Sabes qué quiere hacer el diablo? Quitarnos a los niños, hacer que ellos anden de acuerdo a las corrientes de este mundo. Y ahí es donde tenemos que ser muy sabios y tener muy claras las cosas. Porque yo veo a mi hija que tiene 7 años y veo que no es capaz de decidir por ella misma. Sí, obviamente hay algunas decisiones que uno debe ir permitiendo que ella vaya tomando para desarrollar también en ella ese carácter, pero hay otras cosas que yo como papá decido. Yo decido en qué colegio estudia ella, punto. Eso no lo decide ella. Yo decido que vamos a la iglesia. Yo decido que en mi casa los principios son cristianos y los valores que predicamos son cristianos y la palabra es nuestro manual. Eso yo lo decido porque soy el papá de la casa. Y mientras ella esté ahí, ella tendrá que seguir las reglas de su papá y de su mamá. Un día será grande, tomará sus propias decisiones, pero este tiempo depende de mí como papá, sembrarle lo mejor. Si yo lo hago, voy a evitarme muchos problemas en la adolescencia.
¿Sí o no? No, déjalo, él tiene que decidir por él mismo. Entonces el mundo quiere que el niño a los 2 años decida si es hombre o es mujer. Que a los 4 o 5 años entonces diga, no, yo no quiero ser esto. No, no, no. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Y si tú eres un hombre, una mujer de Dios, sabes exactamente cómo guiar a tus niños, cómo enseñarles y cómo meterte en la voluntad de ellos. Porque si tú no lo haces, ellos nunca van a saber someterse a alguien. Y eso les va a costar problemas en su vida, porque un día crecerán y tendrán que someterse a un jefe, someterse a un sistema, someterse a algo. Y si ellos no tienen eso claro en sus vidas, van a ser personas rebeldes y van a ser personas inconstantes en su vida. En cambio, cuando tú vas y les formas eso en ellos y te mantienes en la palabra de Dios, perteneces a una iglesia local, les enseña, hay que someternos, hay que estar, hay que pertenecer a un cuerpo, hay que estar allí, hay que seguir un proceso, hay que mantenernos recibiendo esa palabra. Ellos van a aprender que no se mandan por sí solos, que otro va a tener que mandarlos en la vida. Y no me refiero a un jefe, no, me refiero a Dios, que debe ser quien gobierna sus vidas. Yo no sé si esto es de pronto sensible para algunos, pero todo ese tema humanista de estos últimos tiempos, lo único que está haciendo es destruir las mentes de los muchachos. La palabra de Dios construye, edifica, levanta, afirma. La palabra de Dios santifica. Por eso debemos llevar a nuestra casa la luz de Cristo y hacer que nuestra casa pertenezca a ese candelero. La luz alumbra desde el candelero. No la pongas debajo del almud, ponla en el candelero. Te estoy dando claves para hacer que la luz alumbre en tu casa. Y no son las mías, es lo que dijo Jesús. Tienes que estar en el monte. Tienes que estar por encima del almud y ponerle las semillas que son a tu tierra. Pero tienes que pertenecer a una iglesia local, porque ahí va a fluir una vida especial. Tus hijos tendrán amigos cristianos. Tus hijos estarán en un ambiente donde se está hablando todo el tiempo la palabra de Dios, y eso va a causar en ellos una mella que les durará para toda la vida, porque la palabra dice: instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya, yo lo creo así. Amén. Entonces, para recuperar la dracma hay que encender la luz. Hay que encender la luz. Congregarnos debe ser un hábito de vida. Y más cuando vemos que Cristo ya viene. Cuando vemos que este gran día se acerca, es cuando más tenemos que hacerlo. Mi hija a veces me dice: papá, pero vamos a ir otra vez a la iglesia. Pobrecita también, bueno, no pobrecita, digo, muy bendecida es. Muy bendecida. Porque ella es, yo creo que la que más se congrega de todos ustedes. Miércoles, viernes, domingos, cuando hay actividades, cuando hay todo. Y no la quiero quemar, yo sé, pero sí quiero enseñarle. Cuando ella me pregunta, yo tomo mi tiempo para explicarle por qué. Porque hay que dedicarle tiempo de calidad a los hijos. No es solo de una manera impositiva, llevarlos, no, sino explicarles. Es por tu bien. Eso te va a servir para toda la vida. Y le cuento mi historia. Porque a mí desde niño me llevaron a la iglesia. Y no quería muchas veces y no me gustaba, pero tenía que estar ahí. Pero eso puso en mí todas las semillas que esta tierra necesitaba. Y yo era tierra, no lo sabía. Y muchas veces de mala manera recibí tantas semillas buenas que sembraron en mí. Y muchas veces me estresé y me puse bravo, pero sin darme cuenta la semilla estaba entrando en mi corazón. Y esa semilla dio fruto, porque el día que me quise portar mal, no pude. Había tanta palabra en mí que cuando me fui a pecar, fui la persona más infeliz pecando. El temor de Dios en mi corazón era tan fuerte que cuando iba a hacer algo malo me temblaba el cuerpo. Me daba miedo, me ponía nervioso, me parecía un tonto. Yo ahí decía: ¿qué hago? Pero insistía porque decía: no, yo no quiero seguir en esto. Yo no quiero seguir siendo un cristiano. Un día le dije a mi papá: es que yo por el hecho de haber nacido en un garaje no quiere decir que sea un carro. No me impongas esto porque yo no quiero ser esto. Y un día fui grosero con mi papá, me acuerdo tanto. Tenía como 15, 16 años. Pero fue solo salir un poquito, estrellarme contra el mundo y darme cuenta que eso no es lo mío. Que lo mío es todo lo que habían sembrado en mi corazón. Y aquí estoy predicándoles. O sea que eso sí funciona. Eso sí funciona. Aleluya. Aleluya. Sobre el candelero. Entonces, ¿quieres ser luz? ¿Quieres llevar la luz a tu casa? ¿Quieres recuperar la dracma perdida? Enciende la luz. Enciende la luz. Frecuenta el monte.
llena tu tierra de buenas semillas, congrégate, sé parte de una iglesia local. Si tú estás acá, creo que es porque eres de esta iglesia, ¿cierto? Ya te plantaste acá, te felicito. Esa es una iglesia muy linda y vale la pena seguir ahí, crecer, echar muchas raíces, porque tu fruto depende de donde tú estés plantado también. Si tú estás plantado en mala tierra, pues de pronto tu fruto no va a ser tan bueno. Pero acá sé que es una muy buena tierra, bebemos muy buenas aguas, tenemos una línea de doctrina muy sana y por eso vale la pena estar firmes como familias, constantes en el Señor. Aleluya. Y entonces dice la palabra de Dios que lo segundo que hizo esta mujer, ¿qué fue? Ya sabemos cómo encender la luz en casa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya encendimos la lámpara? ¿Vamos a encender la lámpara todos? Bueno, ahora que toca barrer la casa. Hay que hacer un barrido en la casa. Es supremamente importante porque tú necesitas hacer ajustes, necesitas hacer cambios. Debes ser muy sabio, claro. Más si tus hijos ya son grandecitos, ¿no? Porque yo sé que no es lo mismo un niño de 5 años a uno de 14 años, ¿no? O de un niño de 20, o un niño de 35, no, ya no debería estar en la casa. Yo sé que no es lo mismo y toca con mucho tacto y toca con mucha sabiduría, pero hay que arreglar la casa. Hay que barrerla, hay que ponerla en orden. Ordena tu vida. Y dice la palabra de Dios en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De pronto tú no seas llamado a ser pastor como me tocó a mí, pero si tú eres papá y eres esposo, entonces tú sí eres llamado a ser pastor de tu casa, a ser obispo de tu casa. Tú sí eres llamado a ser el sacerdote de tu casa. Entonces esto también es para ti. Y dice aquí la palabra que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Y te voy a enseñar algo que te va a ayudar muchísimo. Porque si tú quieres ser buen papá, primero tienes que aprender cómo ser buen hijo de Dios. ¿Me escuchas? Un buen papá es el que sabe ser muy buen hijo de Dios. Y buen hijo también con los padres biológicos, ¿sí? Porque lo que uno da, recibe. Si yo honro a mis padres, mis hijos me honrarán a mí. Si yo soy una persona respetuosa que bendice a los papás, ellos un día lo van a hacer conmigo, mis hijos. Entonces también tiene que ver en el mundo natural. Pero en cuanto a Dios, porque desde que nacimos de nuevo, Dios se volvió nuestro Padre, ¿o no? Entonces yo tengo que ser buen hijo. Y eso me va a llevar a ser un muy buen padre. Porque sé que hay muchos cristianos que son pésimos hijos. Son hijos, pero son malos hijos. Malos hijos porque no hacen caso. O sea, Dios le dice, haz esto, y ellos se hacen los locos. No, a mi manera es mejor. Y como que, ay, a ver. ¿Y así quieres que tus hijos te obedezcan? Tienes que primero aprender a ser buen hijo. Un buen hijo de Dios será un muy buen padre para sus hijos. Lo segundo, en este punto, hablando de poner en orden la casa, de barrer la casa, de limpiar todo lo que no está bien. ¿Tú quieres ser buen padre? Tienes que aprender a ser buen esposo. Un buen padre es el que sabe ser buen esposo. Porque el mundo ha cambiado las cosas. El mundo le enseñó a los padres que primero son los hijos y después su cónyuge. Pero ese no es el principio cristiano. En el orden bíblico, primero Dios. Hombres que me escuchan, primero Dios. Segundo, tu esposa. Tercero, tus hijos. Ese es el orden de Dios. Si tú eres muy buen esposo, tratas con amor a tu esposa, la respetas, la honras, tus hijos están observando todo lo que tú haces y aprenderán con el ejemplo.
y van a amarte mucho también y van a honrarte mucho porque tú estás amando a la mamá de ellos, porque tú estás honrando a la mamá de ellos, estás respetando a la mamá de ellos, por lo tanto los estás respetando a ellos, porque aquí nadie le gusta que se metan con su mamá. ¿O sí? No. Entonces queremos ser, ay, soy un buen papá porque yo le compro la última consola Xbox que salió. Yo soy buen papá porque me lo voy a llevar para Orlando de vacaciones. Yo soy buen papá porque le voy a dar toda la ropa que necesito. No, tú eres buen papá cuando sabes ser un buen esposo. Y los amenes como que se están yendo por acá. Están como desapareciendo. Tú eres buen papá cuando sabes ser buen esposo. Amén. Porque los niños están mirando. Ellos van a ser luego lo que tú eres. Entonces por eso es mejor ser fieles, ser honestos, cariñosos, detallistas, pacientes, porque hay que ser pacientes. Al tener una esposa hay que ser muy pacientes. Hay que ser ay, todas, oh. No, pero no es malo lo que estoy diciendo, de verdad. La palabra dice que vosotros, en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, porque se necesita mucha sabiduría para vivir con una mujer. No, y no estoy diciendo que las mujeres sean malas, solo digo que necesitamos sabiduría para vivir con ellas. Porque ellas son muy lindas, muy hermosas, pero tienen unos cambios muy raros. Y eso tiene una explicación médica también, o sea, no es solo de que ellas quieran ser así, no, hay una explicación médica también de ellos, sus cambios hormonales. O sea, es normal, no pasa nada, mujeres, ustedes fueron diseñadas así y así las amamos. Solo que necesitamos ser muy sabios para vivir con ustedes. Y esa sabiduría viene del cielo. Sin esa sabiduría no se puede. ¿Sí o no? A ver, hombres casados, ¿estoy diciendo la verdad o no? Es la verdad. Sí, yo sé que hay unas que se sobreactúan, yo sé. Y hay unas que se aprovechan del tema y ya se vuelven canzonas. Y no es el hecho tampoco, ¿no? Porque la palabra dice que como gota constante que quebranta la piedra es la mujer rencillosa. Y eso es fuerte porque una mujer rencillosa puede destruir al mejor de los hombres. Hasta el mejor, al más hermoso, al más fiel, al más juicioso. Si tú eres rencillosa y si tú no controlas eso, tú puedes acabar con esa persona que Dios te dio. Entonces, pues esto es para los dos lados, pero estoy hablando del hombre en este momento. Entonces nosotros de hombres necesitamos ser muy sabios para vivir con ellas, para cuidar de ellas, para amarlas en todo momento, para no dejar que ellas nos exasperen y nos hagan salir de nuestras casillas y resultemos nosotros diciendo cosas hirientes, destructivas, porque las palabras de una mujer en un hombre son muy hirientes y pueden causar mucho daño. Pero es que las mujeres, por ser tan sentimentales y por ser tan emotivas, cualquier cosa que tú les digas puede destruirlas. Entonces debes cuidar muy bien tus palabras, todo lo que les hablas, que sea con cariño, que sea con amor, para la edificación de ellas. Y eso es un arte, eso es una ciencia, eso es el poder de Dios en un hombre sabio que le enseña a ser esposo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Recuerda que la sabiduría de Dios es tomar la inteligencia de Dios y aplicarla en nuestra vida. Eso es ser sabio. Usar la inteligencia de Dios para poder estar con una mujer. Y gloria a Dios por esas esposas lindas, gloria al Señor. Pero dice aquí la palabra del Señor: ustedes maridos vivan sabiamente con ellas, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si tú tratas mal a tu esposa y luego vas a orar, tu oración no sube del techo. Hay estorbo en tu oración. Cuando tú no tratas bien a tu esposa, entonces ahí también se apaga la luz. Entonces tú vas al monte a orar después de haber gritado a tu esposa, después de decirle que es una buena para nada, que es una tonta, que es una fea. Y si haces esas cosas, porque de verdad esas cosas pasan, y estoy diciendo palabras muy tranquilas, hay veces que se dicen madrazos en las casas, se dicen groserías.
Entonces ahora, ay Señor, gracias, mira, te pido por mi hijo que está como rebelde. Dios dice, ay, no sabe que vaya, arréglese con su esposa y ahí sí venga y hable conmigo. A mí no me hable. Algo así, como que a mí no. O sea, no, en serio, para que tus oraciones no tengan estorbo. Ay, pero Señor, no, te metiste con mi hija. I'm sorry. Esa esposa que tú tienes es hija de Dios, ¿no? O sea, Dios es tu suegro. Cuidado. Tienes que ir con mucho tacto, con mucho cuidado, porque el Dios que está solucionando el problema de la dracma perdida es el papá de tu esposa. Y hay que barrer la casa, hay que ponerle un orden a la casa. Y limpia lo que no esté bien, saca lo sucio de tu casa. También a las mujeres dice, por ejemplo, hay muchas citas, pero por ejemplo en 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque una mujer debe respetar a su esposo, honrarlo, amarlo. Ese es el trabajo de una esposa. Pero a veces las esposas son chismosas. No en esta iglesia, gracias a Dios. Pero en otras iglesias, por ejemplo, allí hay en las iglesias, mujeres se la pasan regando el chisme. Y llega el hombre a la tienda y todo el barrio ya sabe todas las cosas de él. Y la señora le dice, ¿cómo está, vecino? ¿Cómo siguió de la próstata? Bien. Era un secreto de la familia. ¿Por qué tenías que contar eso? O sea, son cosas que pues pueden ser normales, naturales, pero no deberías contarlo. Eso puede deshonrar a su esposo. Entonces, ¿qué hacen los niños? Están viendo todo. Nosotros los hombres somos felices con poquito. De verdad. Una mujer quiere que le den regalos, que le den zapatos, que le den bolsos, que le den aretes, anillos. A ella les encantan los regalos y uno solo, de acuerdo a nuestra capacidad, les damos y somos felices dándoles. Y las honramos y las amamos y el cariñito y las palabras y todo lo que sea y las florecitas y todo. Nosotros de hombres queremos que nos honren, que nos respeten. ¿Sí o no, hombres? Honra a tu esposo, respétalo. Ya, lo vas a tener feliz. Porque todo eso es ponerle un orden a la casa. Necesitamos ponerle orden a la casa. Dice la palabra en Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tremendo esto. Pero hay otras cosas tangibles que tú también debes limpiar. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Como les dije, ya no hay que ir afuera de la casa para pecar. Ahora dentro de la casa hay muchas cosas. Y él se ufana diciendo, compré la última, el último televisor, pantalla no sé qué, con la última tecnología, 75 pulgadas. Ya tengo en mi casa tremendo sistema de sonido. Y ya le puse Netflix, ya le puse Disney, ya le puse Amazon Prime, ya le puse, mejor dicho, todo. O sea, soy un buen papá. Y está entregándole a sus hijos un revólver para que se disparen en la cabeza. Porque sin saber toda la basura que pueden encontrar ahí, están dándole a sus hijos el veneno. Por eso hay que barrer la casa. Si hay cosas que tú ves que no convienen, quítalas. Yo, por ejemplo, quité Disney de mi casa. Lo quité. La mayoría de películas eran homosexualidad, porque ahora casi todas las películas contienen eso. Brujería, hechicería. ¿Sí es así o no es así? Es más, tú miras Disney y enseñan a deshonrar a los padres. Ahora todos los niños son los que tienen la razón. Un día yo me puse a ver Peppa Pig. ¿Han visto Peppa Pig? Un día dije, vamos Peppa Pig. Y me senté a ver Peppa con mi hija. Y yo dije, ¿qué es esto? La marranita esta. Sí, es una marranita, ¿no? Sí, es Peppa Pig. Entonces la marranita, el papá es el estúpido, es el tonto. Lo que dice el papá es como que, ay, sí, como el bobito de la casa. Muestran al papá como el bobito de la casa. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y dije, no me gusta eso. Y ya no dejé que mi hija viera más eso. Yo no soy el bobito de la casa. Yo soy el sacerdote de la casa. Les doy comida, les doy vestido, les doy techo. Trabajo muy duro para que ellos coman, para que ellos estén bien, para que mi hija tenga estudio, para que tenga un colegio.
Yo no soy ningún bobito, yo estoy llevando el alimento a mi casa y ella no va a decidir por ella. Yo decido por ella porque soy su papá. Tengo el Espíritu Santo, tengo palabra, estoy llevándolos por el camino de bien. A veces los mismos papás se encargan de hacer que sus hijos los deshonren. Y no es que esté tratando de dármelas de algo que no soy, no, estoy diciendo lo que soy. Soy un hijo de Dios y si Dios me dio la responsabilidad de ser padre en mi casa, pues voy a ser padre en mi casa. Amén. Y número 3, para terminar. Lo tercero que hizo esta mujer fue buscó con diligencia hasta encontrarla. Tú tienes que dedicártele a esa persona con diligencia. Y no quedarte a la mitad de tu camino diciendo, no, esto está muy difícil. Como pastor atiendo muchas consejerías todo el tiempo. Y he descubierto que el 80% de las personas que buscan un consejo ya tienen la respuesta. De verdad, ya saben qué hacer. Solo que quieren que otro se lo diga. Pero está bien, uno con amor los escucha y les recuerda lo que ellos ya saben. Y cuando me dicen, pastor, es que mira, yo llevo orando por esto y no pasa nada. Yo estoy haciendo esto y no pasa nada. Muchas veces mi respuesta es, sigue orando. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Y si hay algo que no está bien, corrígelo y comienza a hacerlo porque esto va a funcionar. Solo que puede demorarse un poco seguramente, pero va a funcionar. Esto causará un efecto en tus hijos. Recuperarás la dracma perdida, te lo aseguro. Quizá te tome un tiempo largo porque él ahora creció y tiene su propia voluntad. Y Dios ni siquiera va a obligar a alguien a decidir, pero sí sé algo, que tus oraciones, el permanecer en el monte, el hacer que la luz brille en tu casa, poner en orden y barrer la casa y mantenerte haciéndolo todos los días, permanecer en Dios, un día hará que la voluntad de esos muchachos se dobleguen a Dios y quieran buscarlo con todo su corazón. Esto funciona, pero no debes cansarte. La casa se barre todos los días, la luz se enciende todos los días. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese muchacho que tú estás viendo hoy con esas batallas, mañana estará predicando la palabra de Dios y lo verás con tus ojos. Y su dificultad de hoy será testimonio y ayudará a muchos mañana, te lo aseguro. Pero no te canses de hacer el bien. Tienes que permanecer. Dice la palabra Santiago 5: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad el labrador, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Hay que esperar el precioso fruto de la tierra. Hay que esperarlo. El labrador pone la semilla y en la tarde no está el fruto. Tiene que esperar con paciencia. Y así es la vida. Estás poniendo buenas semillas en esa tierra. Estás yendo al monte. Perteneces a una iglesia. Estás haciendo lo que el Señor te dice. Estás caminando en obediencia. Estás barriendo tu casa todo el tiempo. Escúchame, eso va a dar fruto. Eso va a dar fruto. Esa dracma perdida o que se estaba perdiendo, la recuperarás. Dios regresará el corazón de los hijos a los padres como lo prometió. De los padres a los hijos. Dios volverá a hacer que todo otra vez sea una unidad. Que todos estén ahí. Pero hay que poner los ojos en Jesús. Dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo? Cuando tú pones los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Jesús fue el que se inventó la fe y el que hace que la fe funcione. Y Él te enseña cómo Él lo hizo. Él vio el gozo que estaba puesto delante de Él y por eso fue a la cruz.
y menospreció lo oprobio, porque él sabía que lo que estaba después de su batalla, su aflicción, su dolor, sería algo muy grande. En Isaías 53 dice que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, porque sabía que después de su muerte muchos hijos se levantarían para la gloria e irían con el Padre. Entonces, poniendo sus ojos en el galardón, en la expectativa del premio que venía después de todo lo que tenía que vivir, aguantó, soportó la cruz. Asimismo, tú, cuando miras hacia adelante la bendición que viene, cuando comienzas a visualizar con expectativa a tus hijos, tu familia sirviéndole al Señor, dirás: vale la pena, soportaré lo que tenga que soportar, viviré todo este tiempo con gozo, pasaré en victoria, Señor, y esperaré con paciencia, porque estas semillas tendrán que dar un fruto abundante. Mantente ahí y verás que tus ojos verán lo que tu corazón está creyendo. Eso es fe. Fe no es ver para creer, fe es creer para ver. Eso es fe, es sostenerte como viendo al invisible con tus ojos en Jesús. No te canses de hacer el bien. Jesús dijo en Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide se le da, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Y dice después: ¿y quién de ustedes, si ustedes padres que son malos, ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuál de ustedes padres, si su hijo le pide un pan, ustedes les da una serpiente, una piedra, perdón? Y si le pide un pescado, usted le da una serpiente. Iglesia, necesitas como papá darle pan a tus hijos, pan del cielo. La palabra de Dios es lo único que puede guardar los corazones de ellos. Si ellos te piden pan, dales pan. Tú no te das cuenta, a gritos lo están pidiendo. En sus vacíos, en sus dolores, están pidiéndote el pan que tú tienes. Muchos de ellos están ahí sufriendo y lidiando con la depresión, y tú tienes el pan que les sacia ese dolor. Dales pan, ora por ellos. Ve al monte, que Dios tiene control de esta situación. Ellos le servirán a Dios, porque la palabra se cumplirá. Tú y toda tu casa serán salvos. Si crees en el Señor Jesucristo, así será. Aleluya. Ponte sobre tus pies, por favor. Gloria a Dios. Y el resultado: gozo, paz, alegría por la salvación de todos. Josué en su último discurso dijo: yo no sé ustedes a quién quieren seguir, si a los dioses de los amorreos o de los de la tierra donde estamos. Dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Porque si la palabra me dice que yo debo empezar, entonces lo hago así. Si tú empiezas, tu familia también lo hará. Yo y mi casa, yo ya tomé la decisión. ¿Tú ya la tomaste? Yo ya decidí que yo y mi casa serviremos al Señor. Y vamos a tomar la cena del Señor, que es algo glorioso, poderoso. ¿Quién puede tomar la cena? Aquellos que han nacido de nuevo. Es la única regla que la palabra de Dios pone. Tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces quiero que ahí donde estás, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, ora conmigo así. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Hoy decido seguirte y amarte con todo mi corazón. Dame un nuevo nacimiento. Pon en mí tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mientras pasan por tu puesto dejándote una copa y